Espero que no haya problema. Entonces, vamos a continuar. Y lo siguiente que vamos a ver, voy a abrir el Word, va a ser un restador, no restador, un multiplexor. Déjenlo escribo. Y vamos a empezarlo a ver. Un segundo nada más. Dejen que abra lo de Word. Se tarda. Ok. Y ok, ese sí lo comparto. Habilitarse. Ahí está. Ok. Bueno, entonces lo que siguiente que vamos a ver va a ser el multiplexor. Y le ponemos como título. Esto es lo que vamos a empezar a ver es eso, multiplexor. Y vamos a escribir lo que es. Tiene que hacer a fuerza su dispositivo. Y le ponemos. Es un dispositivo que sirve para transferir datos. Datos de diferentes entradas a una sola salida. Ok, ese es el multiplexor. Es un dispositivo que sirve para transferir datos de diferentes entradas a una sola salida. Es muy escueto y no nos dice demasiado, pero ahorita vamos a regresar a esto. Y lo que quiero que vean es la simulación. Lo hice apenas hace un par de horas de cómo quedaría. A ver, permíteme dónde lo dejé. Ahí donde estará. Me desluego con tantas ventanas abiertas. Ya no me deja ver lo que hay. Okay. Déjenme cerrar algunas. Bueno, espero que ahora sí ya. A ver, ahora sí. Ahí está. Bueno, multiplexor. Entonces les dije que un multiplexor es un dispositivo que permite transferir diferentes entradas a una sola salida. Ese es el símbolo. Obviamente no puedo, al hacer la simulación no puede quedar idéntico, pero ese es el símbolo de un multiplexor, lo que tengo de este lado. En este caso lo que tengo aquí es un multiplexor de 2 a 1. O sea, son dos entradas, solo una salida y una señal de control. Esta. La señal de control lo que hace es determinar cuál de las entradas es la que se va a transferir. O sea, no se pueden transferir las dos al mismo tiempo. Se pueden transferir las dos en tiempos diferentes, pero no al mismo tiempo. Veamos. Si yo esto lo pongo acá o lo hago ya de esta forma, todavía no les voy a mostrar el circuito, solamente quiero que vean la acción. Tengo en este caso dos generadores de función. Esto no sirve, esto nada más sirve a poner para otra cosa, pero decidí mejor poner un generador. Lo suprimo, ahí está. Entonces, tengo dos generadores de función. En todo caso, ambos son cuadradas. Uno trabaja a, ya no me acuerdo, creo que a 5 Hz o algo así, y el otro trabaja a 20 Hz. Pensemos que ambos tienen información relevante para uno, pero los dos no van a mandar la información al mismo tiempo.
sino que va a haber una señal de control, esa que tengo abajo, la que va a determinar cuál de los dos va a empezar o cuál de los dos va a transferir su información. Entonces, primero lo corro, le damos incremento, no, permítame ahorita. Ahí está. Entonces, otra vez. Ahí está. Bueno, déjenme ver. Ok, yo espero que miren, lo que tengo aquí arriba me está diciendo, tengo un voltaje de 4.8, que voy a meter una onda cuadrada, que es unipolar, o sea, de 0 a 5. Bueno, y el voltaje va a ser de 4.8, o sea, de 0 a 4.8. Y la frecuencia va a ser de 1.9, o sea, 2 Hz. Y el otro generador va a inyectar una señal de 35 Hz. Entonces, cuando yo estoy corriendo esto, necesito ver. Ahí está. Fíjense que ahorita la señal de control me está diciendo que tengo un 0. Esa señal de control, al tener un 0, me está indicando que es el de arriba, la señal de arriba, la que se va a transferir a abajo. Si yo muevo precisamente esa señal de arriba, le voy a dar un poco más de frecuencia, van a ver que lo que es en la salida, ese 0 y 1, más bien le voy a disminuir. Vamos a ver cómo se hace más lento, pero que alcancen a ver cómo se hace un poco más lento. Podría aumentarle mucho más. Ahí está. Entonces, la salida está obedeciendo a la entrada de arriba, le llamo a la entrada A. Entonces vuelvo a disminuirla para que se note la diferencia. Entonces está haciendo casi 500 milisegundos. Recuerden que es una simulación, no es exacto, pero en teoría sería medio segundo encendido, medio segundo apagado, algo lento. Ahora, voy a intentar mover el otro, el de abajo, y se van a dar cuenta que no me hace caso. O sea, yo voy a aumentar aún mayor la frecuencia. Ya la tengo a 100 Hz y no veo que haya algún cambio. La entrada, más bien la selección, es el que determina cuál de las entradas es la que se va a proyectar a la salida. Eso es un multiplexor. Multiplexor es tener diferentes entradas, pero una sola salida. ¿Y cuál salida se va a reflejar lo de la entrada? Siempre va a depender de una línea de selección. Ahora, voy a cambiar la selección. 0 significa que selecciona al elemento de arriba. 1 significa que va a seleccionar el elemento de abajo. Le voy a dar un 1. No sé si alcancen a ver que ahora la salida, vuelvo a insistir, es una simulación. Le cuesta trabajo emitir frecuencias altas. Así que ahorita nada más vemos que está oscilando. ¿A qué frecuencia? Bueno, hemos por hecho que sea 32 Hz, pero ahí está trabajando. Y yo le disminuyo o primero le voy a aumentar, de manera que le sea casi imposible para la simulación poder hacer ese cambio de frecuencia. Entonces, para eso, lo ideal es de 35 para abajo, más o menos. Entonces, ahorita le voy a bajar. Está yendo más o menos rápido, no tanto. Voy a volverle a aumentar. No tanto, 42, no, 40, 32. Entonces vemos que está oscilando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Trato de mover otra vez esta que era que va despacio. Y se van a dar cuenta que no me hace caso. Entonces tengo dos señales de entrada diferentes, pero solamente una salida. Esa es la función ese es un multiplexor. Muchas entradas, una sola salida y una selección, el que va a determinar cuál de las entradas va a ver reflejada la salida. Entonces ya, voy a dejar una está trabajando supuestamente a un poquito menos, casi un hertz, la otra está trabajando a 32 hertz. Tiene uno, significa que la salida es el reflejo de lo que hay en la entrada de abajo. Si ahorita le doy un 0, ahora la salida es el reflejo de la entrada de arriba. ¿Es esto? Un multiplexor.
Profesor, Dígame. ¿se pueden encadenar los multiplexores? Se pueden poner en paralelo, sí, pero también antes de ver eso, debemos entender que no solamente existen multiplexores de 2 entradas, una salida. Existen de 4 entradas, o sea, n cantidad de entradas, de 4, todos múltiplos de potencias de base 2. Ahorita tenemos una de 2, la siguiente va a ser de 4, de 8, de 16, de 32. Y cuando se nos acaban ese tipo de integrado, pues lo que hacemos es hacerlo en cascada o encadenar, como me acabo de decir. ¿Vale? Ah, ok, profe. Gracias. Muy bien. De nada. Ahora, piensen por un momento, bueno, ¿dónde se ve esto? Esto parece, pues, sí, qué bonito, pero esto, al menos la palabra y el uso es del multiplexor, se ve mucho en computación. Algunos muestreos, se hacen muestreos multiplexados por frecuencia, muestreos multiplexados por tiempo. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de, piensen por un segundo que esto, en vez de ser simples generadores de funciones, que nada más emiten un pulso a cierta frecuencia, fuera información realmente relevante. O sea, por un momento piensen que eso fuera una computadora 1 y la computadora 2. Eso ya lo manejan, o al menos tienen la idea. ¿Cómo puedo conectar varias computadoras y solamente una sola salida? Es posible lo de tener varias computadoras, suponiendo en su casa, y solamente un cable de internet. El modem que tiene lo que está haciendo es un switcheo, o dicho de otra manera, está multiplexando los diferentes computadoras. Entonces, si se han dado cuenta, los modem tienen en la parte de atrás, digo, pensando alámbrico, no inalámbrico. Pensando alámbricamente, tienen 4 salidas, pueden conectar 4 computadoras, así directamente con cable, y entonces es lo que está sucediendo, es el multiplexado. Él está multiplexando por unas ráfagas de tiempo, piensen que cada, no sé, cada 10 milisegundos, envía la información del primero, cambia de switch, eso se llaman switch los más sencillos, porque lo único que están haciendo es switchando, conmutan la primera computadora cierto tiempo, después conmutan la segunda computadora y hay un solo cable, un único cable. Ese cable lo que hace es transferir esa información. Claro, del otro lado también debe haber un demultiplexor. Alguien que me diga, ok, tengo la información va para la dirección X y la otra va para la dirección Y. Bueno, pues en algún lugar se tiene que demultiplexar para de que todo venga en serie, pues ahora sí cada quien se separe a su respectivo locación, al lugar que necesita llegar. Entonces, esa es la idea, multiplexar. Ahorita nada más puse 2, pero no estamos limitados a que nada más sean 2, pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 8. Todo dependerá, obviamente, de la circuitería que tenemos. Entonces, bien, cuando escuchen eso en lo de comunicaciones, la palabra switch, el switch internamente el principio del multiplexor, switchea. Nada más como nada más tengo 2 entradas, switchea solamente de 0 y 1. O sea, o envía la información del generador 1 o envía la información del generador 2. Estamos switchando. Muy bien. Pero no puede mandar la información de ambos al mismo tiempo, ¿verdad? No, eso es lo único. ¿Puedo enviar información de los dos? Sí. ¿Puedo enviarlas al mismo tiempo? No. No sé. Al menos aquí en el multiplexor, así ya regresándonos a lo que nos compete de digitales, no. Lo que hacen muchas veces en fibra, que ya regresando a internet, lo que hacen es de que no solamente lo multiplexan, sino la fibra óptica también puede enviar por diferentes canales, o sea, al mismo tiempo, emitiendo diferentes frecuencias, puedo transportar información en paralelo de un canal a otro y alguien que del otro lado decodifique o filtre esas frecuencias. Pero la idea no es ahorita eso, cómo encontrar varios canales. La idea es de que
En un multiplexor tengo muchas entradas, solamente una salida a la vez. ¿Vale? No puedo enviar las dos al mismo tiempo. O envío lo de A o envío lo de B. Pero claro, piensen que si lo hace tan rápido, lo hace muy rápido, parecerá que lo hace al mismo tiempo, ¿no? Es muy rápido, pero en la realidad no, nunca transmite dos datos al mismo tiempo de diferentes entradas. Ok. ¿Sí le entienden? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profesor. Va. Entonces ya nada más regresando a la definición, y ahorita ya lo dejamos por la paz esa parte de la definición, es un poco más clara. Es un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo es algo que se tiene que fabricar. Que sirve para transferir datos de una entrada a una salida, pero no solamente de una entrada, sino de diferentes entradas a una sola salida. Claro, no al mismo tiempo, pero la definición más amplia de un multiplexor es eso, ¿no? Dispositivo que quiere transferir datos o señales de diferentes entradas a una única salida. Muy bien. Bueno, entonces dejo esto, vuelvo a regresar al multiplexor ya, que sería este, y les decía que el símbolo de un multiplexor es este. Claro, a la hora de hacer mi bloque no lo pude hacer así en forma de trapecio, así que lo hice cuadrado, pero el símbolo lo van a encontrar de esta manera. Muy bien, ahora vamos a ver que a partir de esto vamos a generar una tabla. Esa tabla, bueno, le voy a poner nombres a cada uno. A esto le vamos a llamar A y al de abajo le vamos a llamar B. La entrada, el nombre es lo de menos. Dice que se diferencia una de la otra. La entrada A y la entrada B. Y una línea de selección, ojo, muy importante la de selección, porque si no, ¿cómo determino si es la entrada 1 o la entrada 2 la que se va a ver reflejada a la salida? Así que una línea de selección. Y una única línea de salida, F. Ahí está. Entonces ya nada más esta la pongo un poco más grande para que se distinga. Y ya está. Entonces, mi tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Tengo dos entradas. Aquí le voy a poner. Tres diferentes entradas. Tengo a B y a S. Pero haciéndolo de la forma más concreta, puedo decir que la línea de selección me va a generar una salida. La coloco. Ahí está. Muy bien. Y okay. Voy a poner un par de líneas. Siendo S la entrada de selección, siendo F la salida. Y puedo darme cuenta que cuando S tenga el valor de 0, me va a generar una salida. La salida que me va a generar va a ser la salida de lo que hay en la entrada A se va a ver reflejado a la salida. Sería esto. Bueno, me quedó un poco grande, ahorita lo corrijo. Y cuando S tenga el valor de 1, la salida va a ser B. Bueno, entonces nada más ahí está más o menos, ¿no? Ahí está. Entonces me está diciendo que la entrada S va a ocasionar que cuando S esté en 0, lo que hay en la salida va a ser lo que hay en la entrada A. Cuando S tenga el valor de 1, ahora la salida va a reflejar lo que tenga la entrada llamada B. ¿Cómo hacer el circuito? Pues lo que vamos a hacer es que tenemos en realidad tres entradas. Se llama la de selección, número 2, la entrada A, número 2, la entrada B y solamente una salida.
que se llama F. Ahí está. Y esto va a generar, son 3 entradas, quiere decir que puede generar 8 diferentes combinaciones. Así que la primera sería 0, 0, 0. El primero. Siguiente. Oiga, profe, ¿por qué la primera tabla tiene esos valores? ¿Por qué tiene esos valores? Sí, le dije, bueno, tiene, a ver, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Mm, la entrada sería S y la salida sería F. Sería F, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué representaría la S? Acarreo, ¿Perdón? como un acarreo. Carreo. No estamos viendo sumadores. No, bueno, no. No, Es que no entendí muy bien porque entré un poco tarde. Bueno, antes que nada, creo que debí haber empezado con eso. No estamos viendo sumadores, ni restadores, ni nada por el estilo ahorita. Nada de eso. Estamos viendo multiplexores. Ya expliqué que es un multiplexor y expliqué qué hace cada uno. Tenemos las entradas, tenemos una línea de selección y tenemos una salida. Muy bien, ¿alguien que me puede ayudar, apoyar? ¿Para qué sirve la entrada llamada S? Controla lo que va a salir en la, bueno, valga la redundancia, en la salida F. Ya sea 0, Ujú. va a replicar, bueno, va a dejar pasar la señal A. Ajá, Y si es 1, va a dejar pasar la señal B. gracias. ¿Qué es lo que tengo? Esta sería la tabla, la forma más sintética posible. Lo que acaba de decir su compañero se resume a esta tabla. Dice que tenemos una entrada llamada S que es de selección. Y es una entrada y F sería la salida. Y me está diciendo que cuando la entrada S tiene 0, entonces quiere decir que por la salida va a verse reflejado únicamente lo que hay en la entrada llamada A. Y cuando la línea de selección tiene un 1, entonces a la salida únicamente salida, se va a ver reflejado lo que hay en la entrada llamada B. Entonces, ¿cómo selecciono si quiero que en la salida se vea reflejado lo de A o quiero que se vea reflejado lo de B? Pues es a través de la línea llamada S, la de selección. No hay sumas, no hay restas, no hay acarreos, no hay préstamos, no hay nada de eso, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, gracias. Vale. Entonces, ya hice la tabla. Aquí está. Fíjense, tenemos la tabla S otra vez. Es la selección, la entrada A, la entrada B y la única salida que tengo se llama F. Ahora, pregunta, cuando S está en 0 y A y B están en 0, ¿qué es lo que voy a obtener a la salida? 0. Vamos a obtener 0. ¿Por la razón de qué, señor? Bueno, si S es 0, va a dejar pasar la señal A, pero en este caso A es 0. Entonces F también vale 0. Ok. Lo que dice su compañero. Si le entendieron, ¿están de acuerdo en lo que dijo su compañero? Sí, profe. Vale, entonces cuando, que es la parte resumida, cuando S tiene 0, la salida se ve reflejado con lo que hay en A. Entonces solamente me voy a fijar en lo que hay en A. Entonces en este caso, pues
Estoy hablando de que la salida va a ver reflejado lo que llena. Si A tiene un 0, pues aquí va a haber un 0. Por lo tanto, en esta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando es selección en 0, A en 0 y B en 1, ¿qué va a pasar? La salida va a estar en Cero. Cero. 0. Muy bien, ahí está. Siguiente, cuando la selección está en 0, A está en 1, 3, 4, B está en 0, ¿se va a ver reflejado la salida? Uno. En 1, o sea, lo que hay en A. Ahí está. Siguiente, lo mismo. Selección en 0, A en 1, B en 1, lo que va a ver reflejado es lo que hay en A. Ahí está. Y es lo que hay aquí en la primera. Esta salida 0, 0, 1, 1 se debe a dos factores. Primero, porque S está en 0. Cuando S está en 0, vamos a ver lo que hay en A. Así que S está en 0, me está indicando que lo que se ve a la salida es lo que llena. Así que A está en 0, 0, 1, 1, es lo que vamos a ver a la salida. Ahora, cuando S está en 1, significa que la salida va a reflejar lo que hay en B. Así que hago esto, va a ver lo que está en B, o sea que va a haber un 0. Siguiente, va a haber un 1. Siguiente, va a haber un 0. Y siguiente va a haber un 1. Déjenme que no me equivoqué. 0, 1, 0, 1. Ahí está bien. Entonces, esa sería ya la tabla para nuestro multiplexor. Pues necesito que ustedes háganlo con mapas de Carnot, o si quieren hacerlo con álgebra booleana. Obviamente mapas de Carnot es más rápido. Hagan esto. ¿Cuál sería nuestra función ya reducida de un multiplexor de 2 entradas, una salida? Profe, Dígame. ¿solo quedarían 4 posibles salidas? Solo quedarían 4 salidas. Sí, sí, eso es todo lo que hay ahí. Ujú. Quedaría A más B. A más B. Híjole, le falló por tantito. ¿Esa es su reducción entonces? Muy bien. Espero tantito y ahorita vemos a ver qué otra da y si no lo hacemos entre todos. Gracias.
SB más AB más, ¿qué otra? S negada A. Ahí le sobró una ahí está, de esos tres términos, uno está de más, pero casi la obtuvo. Ok, pues vamos a realizarlo. Lo voy a hacer en Word porque está difícil que lo haga aquí en toda la tabla hacerlo acá, ¿no? Entonces déjenme paso a Word y primero déjenme hacer la tabla antes de compartir. Ok. Cuatro por 5, 2, 3. Ok, bueno, les comparto ya. Bueno, me quedo aquí esto de más y no, ya, luego lo borro. Entonces tenemos las combinaciones, quedamos que, bueno, lo voy a dejar de un lado a este lado, y del otro lado van a ser A y B. A y B. Las combinaciones pues, serían cuando S está en 0, cuando S está en 1, y las combinaciones del otro lado son 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ahora sí, hay que completar la tabla. Cuando S está en 0, significa que la salida va a seguir lo que tenga la variable llamada, así más no recuerdo, déjenme revisarlo, no quiero regarla. Va a seguir lo que tenga la variable, la entrada. Así que aquí la variable tiene 0, luego también tiene 0, después tiene un 1, después tiene un 1. Siguiente, cuando la entrada de selección S tiene un 1, significa que la salida va a seguir lo que tenga la entrada B. Así que lo que tenga B es lo que se va a poner aquí. Tiene un 0, tiene un 1, tiene un 1, tiene un 0. Ok, hasta ahí. ¿Le entienden? Les quedó esa parte. Sí, profe. Sí, profe. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿qué vamos a seleccionar? Podemos seleccionar de dos maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo tomar estos dos, pero me quedan suelto este y este otro. Entonces, lo que tendría que volver a hacer después sería la primera, una, y después dos, y después tres, que es lo que le salió, me parece que no a sus compañeros. La otra es, ¿por qué no hacer esto, por ejemplo? No, ambas me dan tres. No importa. Entonces, no, ambas no. La segunda, en vez de tomar tres, no, tomar estos dos, y por separado, bueno, le voy a cambiar de nombre ya el color. Estos dos, y después tomo estos otros dos. Y si se dan cuenta, en vez de tener tres términos, voy a tener dos términos y cubro todos los unos posibles. Ahí está. Y ya con eso. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en lo que está amarillo, ¿cómo quedaría el término, señora Teide, para lo que está en amarillo?
¿Se encuentra ahí, señora Tere? Ok. Compañero no se encuentra, nada más tenemos su bello rostro acá. Y obviamente, pues, como que no va, ¿verdad? Esto tiene repercusiones siempre. Muy bien. Y pues para empezar, pues para que lo queremos acá, ¿no? Un segundito, espérenme. Ahí está. Ok. Sería para la que está en amarillo, ¿cómo? Sería S, AND y B. Gracias. Vale, para lo que está en amarillo. Ahora, señor Albert Núñez, Sería SA. sería SA. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Es negada, ¿no, profe? No, nada, profe. Es negada, profe. Ese es el planeta, no es ese, sino que sería S negada. Y ahí está. Alguien me dijo que el resultado sería AB y no sería AB porque si se dan cuenta, yo a ese no es un factor, ese no es un factor común. El de un lado está afirmado, del otro lado está negada. No la puedo reducir porque este término B no es el mismo término que está de este lado. Entonces, también se tendría que llamar B para poder aplicar uno de los teoremas o llamarse A, si fuera el mismo. Aquí tengo tres términos. En los teoremas tenemos uno, por ejemplo, digo nada más para que quede claro, de X or X negado Y, por ejemplo. Y en este caso, pues no se parece ni por mucho a alguno de esos. Bueno, entonces, y este ya no tiene reducción. Entonces, un multiplexor de 2 a 1 puede fabricar de esta manera. S and B or S negado and A. ¿Sería muy difícil hacerlo? No, ¿verdad? No. Muy sencillo. Es extremadamente sencillo, así que háganlo y ya vamos a obtener nuestro multiplexor, el más sencillo de todos. Háganlo. Ahorita ya mero se cierra la sesión y ya regresando vemos cómo quedaría entonces. Profe, una pregunta, ¿en qué parte del proteo se encuentra el generador de funciones? Es que como que lo estoy buscando, pero nada más no Ok, doy con él. voy paso para allá y aquí está. En este ok, regresamos. Un segundo. Me quedé en donde había puesto el generador. ¿Dónde está puesto el generador? Espérenme tantito que entre la mayoría.
Y ahorita les digo dónde está. Bueno, lo digo de una vez, ya es 23. Del lado, un segundo. Ahí está. Del lado izquierdo, en el área donde, déjame ver qué dice. No me muestra. Bueno, no sé si alcanzan a ver instrumentos, son los instrumentos. Entonces, estamos acá, por ejemplo, le doy instrumentos y van a aparecer diferentes instrumentos, entre ellos osciloscopios y multímetros, watímetros y así varios. Entonces, instrumentos, y me voy donde dice Signal Generator, y es ahí donde puedo colocar, si quiero, otro generador. Hay otra forma más sencilla de generar, poner más que un instrumento, un generador de pulsos. Ahorita se los indico, pero bueno, ese ya está. Y así es como pueden agregar generadores de señal. Ok, ¿ya lo terminaron? Aún no, profe. Bueno, va. Profe, Sí, dígame. sí, creo que me puede repetir cómo es que salen los valores de F. Es que eso todavía no me queda muy bien claro. Ok, ayúdeme, ¿no? Sí, profe. Primero, repitiendo desde atrás, esa tabla genérica, ¿la entiende? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué sería ese que vimos? Esa es la... Le voy a anotar aquí porque al parecer luego se olvida o se queda muy al aire. Ese por la palabra selección. Es el que va a seleccionar qué salida se va a ver reflejada, perdón, qué entrada se va a ver reflejada la salida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, déjelo pongo nada más. Ahí está. Entonces, ese se llama selección. Y las dos entradas se pueden llamar como nos venga en gana. SW, MN, QIR, ¿verdad? Pero ese es el que va a seleccionar cuál de las dos, son dos, pueden ser 3, 4, 6, no importa. En este caso, cuál de las entradas se va a ver reflejada a la salida. Recuerda que, no sé si recuerda que cuando hicimos esto, por ejemplo, esa está trabajando a 1 Hz y esa está trabajando a 32 Hz. Esta, la de abajo, selecciona cuál de las entradas se refleja a la salida. Entonces, cuando ese está en 0, ¿qué va a pasar?
Pues sale 0. Cuando S está en 0 va a salir 0. Cuando S está en 1, Va a ser 1, ¿no? pues no. Entonces aquí simplemente tendríamos un circuito lógico como los que hemos trabajado anteriormente. Si yo tengo S en 0 y me va a salir un 0, y cuando S tiene un 1 me va a salir un 1, lo que estoy consiguiendo ahí es un simple buffer. Lo que hay en la Ok. entrada se refleja en la salida. Ujú. ¿Vale? Entonces no es ni un 0 ni es un 1. Ok. Entonces, vuelvo a hacer lo que ya estamos viendo simulado. ¿Qué pasa cuando S tiene un 0? ¿Y qué pasa cuando S tiene un 1? Nada más me está dando un 0, nada más me está dando 1. ¿Qué es lo que se ve en la simulación? Pues 2. ¿Dos qué? Dos salidas. No, yo solamente veo una sola salida aquí. Yo nada más veo una salida y veo dos señales diferentes. Sí. Entonces, ¿qué cree que es lo que está pasando cuando S está en 0 y cuando S está en 1? Pues se tiene una sola salida, ¿no? Pero O sea, cuando S está en 0, nada más va a haber un 0. no. No, ¿qué va a haber? Puede ser un 0 y un 1, Dependiendo de quién. de A y B. No de A y de B, únicamente de A. Por eso Ok. tengo esta tabla. Ya. Sí, sí. Sí, claro, Bien. si A tuviera un 0, claro, va a haber un 0. No va a haber un 0 porque yo lo estoy diciendo. Va a haber un 0 o va a haber un 1 o va a haber un tren de pulsos porque depende de la, porque depende de la entrada A. Como está en la tabla, me está diciendo eso. Cuando hay un 0 en S, que es la selección, la salida va a haber reflejado lo que hay en A, Ok. lo que haya, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando S se pone en 1? Va a haber reflejado lo que hay en B, ¿no? En este caso, como tengo dos generadores de diferentes frecuencias, si alcanza a ver en la parte de abajo, aquí tiene un 32. Sí. Quiere decir que cuando yo lo pongo en 1, la salida ve reflejado lo que hay en la parte B. En B hay una frecuencia de 32. Ok. Entonces, resumiendo, puedo tener diferentes frecuencias o señales. Pero solamente tengo una sola salida para transmitírsela al mundo. Ok. Entonces, con ST, aunque tenga muchas entradas o muchos aparatos, muchas frecuencias, solamente una es la que, en un momento dado, solamente una se puede ver a la salida a la vez. Y esa la determina cuál de esas entradas se ve reflejada, depende de la que se llama S. De lo que seleccionamos, ¿no? Exactamente. Por eso les decía el ejemplo de qué pasa en su casa cuando tienen un módem y tienen, por ejemplo, 4 computadoras, ¿no? La de usted, la de su papá, la de su hermano, qué sé yo, ¿no? 4X, ¿qué más da de quién son? Y solamente tienen un cable de internet, uno solo, ya a la salida, ya del servicio que paguen, quien sea, Telmex o quien venga en gana. Solamente es un solo cable. ¿Cómo le hacen para que con un solo cable todos, cada quien tenga en su propio internet o su propia información? Uno está viendo su mail, otro está viendo YouTube, el otro está buscando información de la primaria, qué sé yo. Cada quien con su propia información de internet. ¿Cómo es posible que cada quien tenga su propia información de internet y solamente existe y todos comparten un solo cable? ¿Sale? Pues la idea es la multiplexación. Tengo diferentes dispositivos, solamente una salida. A través de un multiplexor que se encarga de ir conmutando en qué momento le toca a cada quien enviar o recibir información. Computadora 1, después computadora 2, después computadora 3, después computadora 4. Pero nunca las 4 al mismo tiempo. Se hace tan rápido que pues, a nuestra vista pareciera que lo hace todo en paralelo.
pero no. Es por eso que muchas veces cuando la gente se cuelga del internet de alguien, por eso se empieza a hacer cada vez más lento. Porque todos tienen que compartir al final de cuentas tienen que ser switchados. Y pues obviamente llega un momento en que switcheo para tantas. No es lo mismo switchar 4 computadoras que switchar 20 computadoras. Y entonces, pues por eso muchas veces se ve alentado el internet de algunas casas, ¿no? Por eso es recomendable cada mes cambiar las contraseñas para que su internet, más que por envidia, por cuestión de rapidez, no parezca una tortuga. Ok, ¿esa parte ya la entendió? Sí, profe, queda claro. Vale, ahora la tabla, detengo esto. Ahora sí, la tabla. Sí, ahora, ¿ya entiende por qué sale la tabla o la construimos entre usted y yo? No, sí hay que construirlo. Muy bien. Entonces ya tengo la tabla. Y ojo, y muy importante, sigue siendo muy importante la entrada llamada S. Sigue teniendo la misma función. Lo voy a tratar de compartir, aunque no vemos toda la tabla. Fíjese, entonces, que no se le olvide que cuando S tiene 0, la salida ve reflejado lo que hay en A. Cuando S tiene un 1, la salida ve reflejado lo que tiene en B. Esa parte no se le vaya a pasar. Entonces, cuando S, fíjese que intencionalmente puse a S como el bit de mayor peso para que costara menos trabajo visualizar. La mitad de la tabla S está en 1 y la otra mitad de la tabla la mitad de la tabla está en 0 y la otra mitad está en 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, veamos los primeros 4. La mitad de la tabla S está en 0. Entonces, dígame usted, ¿qué sucede cuando la entrada S tiene un 0? ¿Qué va a suceder a la salida? Pues se va a ver reflejado lo de A, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora fíjese bien. Fíjese que ahora nada más fíjese en A. Cuando A tiene un 0, tiene 0, 0, 1, 1. Fíjese en la salida. 0, 0, 1, 1. Nos preocupamos por B. Nos interesó si tenía 0, 1, no sé, que no cambien o lo que sea. Nos interesó al menos en esta parte de la tabla. No, No, ¿verdad? Nada más nos interesó lo de la entrada llamada A. Y ahora fíjese en la segunda parte. Se pierde el último. Fíjese ya. Misma idea. ¿Qué cambió? Que ahora ya no es 0011. porque pues nos va a interesar lo de B nada más. ¿Por qué razón? ¿Nada más porque usted lo dijo? No, porque pues estamos seleccionando a B. Así. ¿Por qué estamos direccionando a B? ¿Porque usted lo dijo? No. ¿Por qué estamos No. direccionando a B? Porque tenemos la selección en 1, ¿no? Entonces, Sí. Entonces, más que decirlo porque yo lo digo o porque lo dice el profe, es porque la línea de selección, es B. bueno, no se marca, está en 1. Entonces, como está en 1, seleccionamos únicamente lo de B. Y entonces, otra vez, nada más me fijo en lo de B y pues se ve a las claras que cuando B tiene 0, la salida tiene 0, y cuando B tiene 1, la salida tiene 1. Y no me interesa lo que hay en A, porque por la razón de que estoy ahorita, la selección tiene un 1. Cuando tiene un 1, solamente le hago caso a B, y cuando tiene un 0, solamente le hago caso a A. ¿Le quedó más claro? Sí, profe, ya quedó claro. Bueno, perfecto, ya quedó. De nada. Vale, entonces espero que ya con esto, no con esto, sino les haya dado tiempo de terminar nuestro diagrama. ¿Ya lo acabaron? ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Entonces nuestro diagrama o su diagrama tiene que ser algo muy parecido, tiene que ser igual a esto. Entonces lo que habíamos escrito, lo voy a volver a poner aquí para que no se olvide, que decía
con mayúsculas. Es S, A o B primero. Ya se me olvidó. Era B, S negado. era S and B, Ujú. luego S más negado. S negado, or, que A. Ajá. A. Entonces es esto por S afirmado B. Tenemos eso. Y ahí lo tenemos. Fíjense, en ambos términos tengo dos términos, S negado and A y después conectado a través de una OR, S afirmado and B. Bueno, en ambos términos aparece la variable llamada S, ratificando lo que les dije. S es el que determina cuál de las dos va a salir, si A o B. Por eso está en ambos lados. Nada más que me está diciendo que cuando S está en 0 salirá A, cuando S está en 1 va a salir B. Entonces, es esto. Fíjense, ¿por qué funciona? Funciona porque cuando es igual a 0, el valor de 0, ¿qué va a haber aquí en la compuerta AND de la entrada A? Un 1. Va a haber un 1. ¿Y qué va a haber en la otra entrada, en la entrada AND de la, en la otra entrada de la AND? Un 0, ¿no? Sí. Okay. Entonces, en la AND de arriba va a haber un 1, en de abajo va a haber un 0. Regresando a la álgebra booleana. Si se acuerdan, cuando una entrada tiene, en una AND, cuando una entrada tiene un 0, perdón, en este caso es un 1, ¿qué sucede a la salida? Se va a ver reflejado. A AND 1 y a la salida Sería A, ¿no? sería A. Por eso, cuando hay un 0 invertido es un 1, eso significa que en la salida de aquí va a haber lo que haya en la entrada A. En la parte de abajo hay un 0. Álgebra booleana me dice que cuando es A and 0, señor Owen, ¿qué hay en la salida? Cuando una de las entradas 0. es 0 en una AND, ¿ok? 0. 0, gracias. 0. Entonces, quiere decir que al tener en la de arriba y lo que hay en la y abajo lo que hay, está en 0, entonces pues la salida no va a ser más que simplemente lo que hay en A. Y si yo pusiera en vez de un 0 un 1, invierto lo que acabo de hacer. O sea, si yo tengo un 1 aquí, ahorita no lo pienso poner, lo voy a dejar así. Pero ahora imagínense, si hay un 1, es decir que va a haber un 0 por el inversor, pero abajo va a haber un 1. Entonces, si aquí hay un 0 y aquí hay un 1, significa que la de arriba se quedaría en 0 y la de abajo se quedaría en B. O sea, lo que hay en la otra entrada. Así, esa es la selección. Este inversor es el que determina quién es el que se habilita. Cuando tiene un 0 se habilita el AND de arriba, gracias al inversor, se cambia. Perdón, entonces, cuando tiene un 0 se habilita la de arriba, se deshabilita la de abajo. Cuando hay un 1, se deshabilita la de arriba por el inversor, porque de 1 va a pasar a 0, se habilita la de abajo. ¿Vale? Entonces, de eso nada más consiste el switcheo. El switcheo lo está determinando un inversor, bueno, estas compuertas y este inversor el que me ayuda. Cuando está en 0, esta se habilita porque lo pasa a 1 y como aquí no hay inversor, 0 me da 0.
Cuando está en 1, deshabilita la de arriba y habilita la de abajo. Muy bien. ¿Entendieron la explicación? Sí, profe. Profe, Sale. ¿puede volver a explicarlo? Es que me perdí un poco. ¿Desde dónde o a partir de dónde ya se quedó? De aquí de las compuertas. Ay, me dice que desde lo que era XB. O sea, Muy bien. de cuando pone el 0 en ese. Muy bien, no se preocupe, señor Guerra. Vamos a ver. ¿Borro todo? Bueno, ¿se acuerda, señor Guerrero, esto de lo que era la álgebra booleana? Sí, profe. Entonces, repasando, ¿por qué lo vamos a ocupar? ¿Se acuerda de esto? ¿Qué pasa cuando una de las entradas en una AND tiene un 0? Sí. ¿Sí? Aquí no hay problema, que un 0 en la entrada no me interesa ya lo que hay en la otra entrada, eso me va a ocasionar siempre un 0 a la salida, ¿vale? Sí, profe. Vale. Y en el otro me está diciendo que cuando una de las entradas si yo sé que tiene un 1, pues la salida no va a ser 1, sino la salida va a depender de la otra entrada. Quiere decir que si A tiene 0, la salida va a ser un 0. Si A tiene un 1, la salida va a ser un 1. La salida va a depender de A cuando una de las entradas se mantiene constante y tiene el valor de 1. ¿Hasta ahí no hay problema? Sí, profe. Hasta ahí todo bien. Todo bien, muy bien. Ahora, regresemos. Voy a dejarlo como un guión para que me dé chance de no estar quitando, poniendo, simplemente cambiar. Ok, dejo este guión porque es la parte que usted va a llenar. Vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando la línea S tiene, vamos a cambiar, no, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa cuando la línea S tiene un 0? Señor Cristian, si se da cuenta, la línea S afecta tanto la AND para la entrada A como la AND para la entrada B. Ahí no sé si hay problema. No, hasta ahí todo bien. Muy bien. Ahora, dígame, ¿qué va a haber entonces cuando S tenga un 0? ¿Qué va a suceder en su entrada de la AND de arriba? ¿Qué voy a obtener en qué nivel voy a obtener ahí? 1. Un 1. Por el inversor, ¿verdad? Ahí Sí. está. La de abajo, ¿qué voy a obtener? En la AND de abajo. 0. Un 0. Se da cuenta, acordándonos de la álgebra booleana, cuando una de las entradas tiene un 0, yo tengo a la salida 0. 0. Entonces ni siquiera ya la voy a contar. Yo sé que hay un 0 ya. No me interesa lo que hay acá. ¿Por qué? Porque aquí como hay un 0, ya no me interesa la otra entrada. Entonces voy a obtener un 0 a la salida. Pero en la otra entrada, igual por la álgebra booleana, podemos entender que cuando una tiene un 1, que es la de selección, la salida va a depender de la otra entrada, o sea, en este caso de la entrada llamada A. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. Y, Es que ahí me confundí. ajá, pero ya le quedó claro. Sí, profe. Gracias. Va, muy bien. Entonces ahí está. Lo mismo aplicaría si yo le pongo aquí un 1, invertiría todo, o sea, sería, si yo le pongo aquí un 1, se deshabilita esto porque se pondría en 0 por el inversor. Ese 1 llega aquí directamente, entonces se habilita la de abajo. Conclusión, cuando es un 1, la que está habilitada, únicamente la que está habilitada sería la entrada B, que es lo que va a salir. Y cuando es 0, únicamente sería habilitada la compuerta AND que corresponde a A, y por lo tanto lo que llena se va a ver reflejado directamente a la salida, y B no le hacemos caso en absoluto. Gracias, profe. De nada. Muy bien, los demás
¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Órale, Sí, profe. dale. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Híjole. Vamos a hacer para la siguiente, que es lo que debíamos haber hecho hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deje compartir, a ver si lo hice. ¿Qué pasa si? No, no lo puse. Pero bueno, la otra es qué pasa si en vez de tener 2 entradas, tuviéramos 4 entradas. Entonces, cuando eso pasa, lo que va a suceder es de que vamos a tener un multiplexor, ya no de 2, ya no lo tengo, es que estoy en la, me salgo de aquí, ahí está. Entonces, en vez de tener un multiplexor de 2 a 4, yo podría también tener un multiplexor en vez de 2 a 4 de 4 a 1. Lo pongo y eso se queda pendiente entonces para la siguiente y ese también lo vamos a hacer a partir de lo que ya tenemos. Entonces, tenemos esto. Bueno, ya por píxeles me está quedando medio chueco. Cuatro entradas, en vez de tener 2 como ahorita, una. Sí, sigue viendo lo de Word, profe. Oh, muy bien, gracias. Ni siquiera compartí. Qué amable. Déjenme regreso. ¿Dónde está? Acá. Bueno, disculpen. Y les decía, si yo quiero tener, en vez de 2 entradas, quiero obtener 4 entradas. Y ojo, solamente puede haber una salida. Esa es la condición del multiplexor. Puedo tener muchas entradas, pero solamente una única salida. ¿Cómo consigo esto? De tener más entradas, lo consigo a través de las líneas de selección. Entonces, en vez de tener solamente una línea de selección, lo que voy a tener, lo que debo de tener son 2 líneas de selección. Ustedes mismos se pueden acordar que cuando solamente tengo un bit, tengo 2 posibilidades, o un 0 o un 1. En este caso sería o la entrada A o la entrada B. Pero teniendo 2 líneas de selección, 2 bits de selección, tengo más combinaciones, tengo 4 posibilidades. Así que cuando es 0, 0, voy a seleccionar el primer canal o la entrada A. Cuando es 0, 1, selecciono el segundo canal. Cuando es 1, 0, selecciono el tercer canal. Y cuando es 1, 1, seleccionaré el cuarto canal. Entonces, las líneas de selección, la cantidad de bits de las líneas de selección, es la que me van a determinar hasta cuántas posibles entradas podría tener. ¿Ok? Profesor, Dígame. ¿hay algún límite físico para transmitir varias señales por un mismo conductor? No, no hay un, bueno, límites físicos, déjenme pensar. La frecuencia. Ajá, exacto, por la frecuencia. Por un momento, pensemos que si yo tengo, pensando que es una transmisión rápida, se avienta algunos milisegundos. Ok, no pasa nada, es relativamente lenta, así que puedo multiplicar como si nada. Pero en vez de tener 4, yo tuviera 400. Entonces, quiere decir que yo tendría que empezar a transmitir, hacer la conmutación más rápido. ¿Para qué? Pues para que no se viera esa lentitud que el usuario no percibiera esa lentitud entre pasar del canal 1 y luego recorrer todos para llegar al 400. Entonces, la limitación física vendría siendo la frecuencia. Ok, profe. ¿Vale? Muy bien. Yes. Ok. Sale, pues bueno, pues eso. Se me olvidó hasta uno. Mañana, por cuestiones de fuerza mayor, no voy a poder darles clase, ¿de acuerdo? Entonces, nos veremos el día, mañana es martes, nos vemos el día miércoles, ya sin falta, ¿de acuerdo? Sí, profe. 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 Oye, profe. Órale, pues bueno, entonces, ya quedó pendiente el multiplexor de 4 a 1, pero lo vamos a ver el día miércoles porque mañana no voy a estar por acá, ¿vale? Sí, Pero, profe. profe,
Órale, pues bueno, eso es todo. Nos vemos el miércoles. No, Nos vemos, profe. Vale, Nos vemos. Hasta luego, profe. nos vemos.